Hola, bienvenidos a una pausa en el camino. Yo soy José Javier Colón y te hablo desde Calley, Puerto Rico, y me acompaña el pastor Héctor Matías. ¿Qué tal? Saludos, José Javier, a ti y los amigos televidentes de Una Pausa en el Camino. Te invitamos a orar con nosotros para que Dios nos ilumine durante el estudio de la palabra de Dios. Padre, gracias por tus bendiciones, por tu amor y misericordia. Te pedimos que nos ayudes a estudiar tu palabra, que abras nuestro entendimiento para que así podamos aprender algo nuevo en el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Okay. Amén. Bueno, usted ha vivido cerca de un callejón, ha vivido en un callejón. Sí, cerca. Cerca de un callejón. Los callejones son famosos, no se les ve muy bien. Y cuando uno está en un callejón, por ejemplo, cuando yo era pequeño, yo una vez tuve una pelea en la escuela, eso te lo tengo que confesar, cuando tenía 12 años, y me quedé en un callejón sin salida. Sí. Y déjame decirte que no me fue muy bien. Perdí la pelea y la perdí bien perdida. Pero aquí estamos hablando de el último rey de Judá que queda en un callejón sin salida y que cuando enfrenta todo, como que todo va en su contra, en vez de decir, ok, esto está mal, vamos a arreglarlo, él se enfrenta con todo el mundo, en contra de todo el mundo, en contra de Jeremías. De hecho, ¿cómo él lo ve a Jeremías? Bueno, el capítulo 36 de Segunda de Crónicas nos dice que él no se humilló de delante de Jeremías. La pregunta es, ¿por qué debía humillarse? ¿Qué implicaba la humillación de Sedequías delante de Jeremías? ¿Hacia él por qué? Alguien pensaría, bueno, Sedequías a quien debió humillarse era delante de Dios y no delante de Jeremías. Bueno, sí, pero aquí dice que Jeremías era el profeta, era el enviado de Dios. Es decir, Sedequías no quiere reconocer no solamente a la persona de Jeremías, sino tampoco reconocer ni el mensaje, ni reconocer a Jeremías como el enviado de Dios. O sea, no humillarse de delante de Jeremías implicaba rechazar la admonición, la amonestación de Jeremías que venía de parte de Dios. Entonces, si lo hacemos, por ejemplo, yo tengo un amigo que nos pasamos hablando, un compañero de trabajo, que es mi amigo, lo quiero muchísimo, y nos pasamos discutiendo acerca de la palabra de Dios, y él me dice, por ejemplo, yo no creo en los primeros 11 capítulos del Génesis, y seguimos, uno trata, ¿verdad? Porque tampoco uno va a ponerse a discutir con la persona, sino que yo le muestro la palabra de Dios e insiste en no creer en esos primeros 11 capítulos de Génesis como algo literal, que Dios creó a Abraham y Eva, o sucedió el diluvio, etc. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Contra quién se revela? ¿Es contra mí? ¿O contra quién? No, más que con tu persona se revela contra el mensaje, ¿no? Si ese es el Claro, caso, ¿no? claro, sí, yo entiendo que sí. En el caso porque somos amigos. en el caso de Sedequías, Sedequías no se humilló delante de Jeremías porque Jeremías, más que el profeta, Jeremías dignificaba el cargo que lo ostentaba de profeta. Sí. Es decir, podía menospreciar a Jeremías como persona, que también está mal. Claro. Porque Jeremías era el enviado. Es decir, esta lección nos pone en la siguiente perspectiva. ¿Hasta cuándo y hasta dónde debemos y podemos rechazar a alguien que Dios usa, que Dios está guiando, para que sea el medio y la fuente de amonestación y exhortación a nuestra vida personal? Eso es vivir en un callejón sin salida. Obviamente, ya sea el mensajero, el predicador, el que exhorta, el que enseña, el que predica. Número uno, debe dignificar y representar dignamente la responsabilidad y el lugar que ocupa delante de Dios. Tal como lo hacía Jeremías. Exacto. Okay. Número dos, si alguien rechaza a tal mensajero o tal mensajera, o rechaza su enseñanza, su exhortación, más que rechazar a la persona, está rechazando a Dios. Porque se dice que Sedequías era duro de servicio, o sea, no quiso doblegarse. Y no era que Jeremías fuera objeto de culto, adoración, no era ese el caso. Era que Jeremías era el enviado de Dios, era el profeta. Es decir, cuán importante
es el lugar de aquellos y de aquellas que ocupan responsabilidades sagradas delante de Dios, que tienen que ver con admonición, exhortar al pueblo. Ese es cierto, y estémonos ciertos, ¿no? Que los que predicamos la palabra, enseñamos a otros, estemos dignificando el lugar y la posición como lo hacía Jeremías. Claro, en el caso de Sedequías se obstinó en la idolatría, en el paganismo. Inclusive menciona el libro de Jeremías que aún hasta los sacerdotes se corrompieron. Es decir, para este tiempo en que vivimos, muy decisivo en que vivimos, hay un mensaje profético que proclamar, que está en la palabra de Dios. No un mensaje, sino el mensaje que conlleva que exhortemos, que prediquemos, que proclamemos, que advirtamos, claro, dentro de un contexto, número uno, sin crear en la gente temor y miedo, no, claro, sino crear una gloriosa expectativa de fe, de comunión, de entrega, de servicio y de preparación para la venida de Cristo en grande poder y gloria. Le voy a hacer una pregunta bien personal. Okay. ¿Cuántas veces usted ha sentido cuando usted predica que no le hacen caso? ¿Lo ha sentido? ¿Lo ha llegado a sentir? Sí, suele haber que en todo grupo, en casi todo grupo, auditorium, pues hay personas que tienen particulares intereses, indiferencia, menoscaban, eso pues se puede percibir, pero hay quien sí tiene el interés genuino. De algo estoy cierto, es que nunca la palabra de Dios vuelve atrás vacía. O sea que usted insiste. Si hay una persona que nos está viendo y esa persona le ha predicado, como en el caso de yo con mi amigo, que nos pasamos hablando de uno de mis mejores amigos, todavía hay esperanza. Podemos seguir insistiendo. Claro, es que para este tiempo el objetivo de esta lección de escuela sabática es que en el tiempo que vivimos estamos llamados a proclamar a viva voz, a exhortar y manifestar, revelar las grandes enseñanzas de la palabra de Dios, inclusive advirtiendo a la gente, claro, me refiero a la palabra advertir en el buen sentido, ¿no? Correcto, claro, ¿no? Claro. De llamar la atención de la gente del mundo a las grandes verdades de la palabra de Dios, a la preparación y a la urgencia del tiempo que vivimos, que es tiempo ya de prepararse para la venida de Cristo en grande poder y gloria. Y por lo tanto, vivamos con ese espíritu que vivió Jeremías, que sufrió por causa del pueblo, sufrió la incredulidad, pero la vehemencia, la entrega, la sinceridad del profeta Jeremías es una que debe caracterizar al pueblo de Dios en este tiempo, que está llamado a enseñar y proclamar las grandes verdades de la palabra de Dios. Así que a pesar del desánimo, a pesar de los tiempos difíciles, Jeremías, aunque le faltaron el respeto como líder, aunque fue humillado y despreciado, él siguió predicando la palabra para hacer el último intento. Y te invitamos a ti también para que tú hagas el último intento de seguir predicando la palabra poderosa de Dios. Por eso yo te invito a que nos acompañes todos los días en una pausa en el camino y te prepares para el tema de mañana, que es el remanente. Así que queremos que nos escribas a una pausa en el camino @llbn.tv. Dios te bendiga, es nuestro deseo. Y lo importante, sigue haciendo todos los días una pausa en el camino.